Bueno, ese es el camino. Claro, vosotros no lo veis, pero eso está así. Estoy viajando con Sebastián Villanueva, motero argentino y ya amigo a estas alturas. A ver. Desde Caracas hasta Puerto Maya, por un espectacular camino costero que nos ha traído hasta aquí. Este camino promete, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, Sebas ahí. ¡Qué guapo! Vamos. ¡Buah, chavales! Y ahora, si no queremos dar la vuelta y volver por donde veníamos, tendríamos que seguir por este camino, Y encima es bastante más estrecho. que nos han desaconsejado hacer con motos tan grandes y tan cargadas. Sí, y también tiene un poco de pinta de que es una tierra firme, viste, que llega a estar un poquito mojada y ahí la quedamos. Game over. ¿Vamos a Puerto Maya y pensamos o qué? Pensemos que nos va a hacer bien. Nos quedan 3 kilómetros, 2,8. Así que teniendo en cuenta que ya es tarde y que llevamos una jornada muy larga, decidimos hacer noche en Puerto Maya y pensar si mañana nos metemos por este camino o no. Bienvenidos a Punta Maya y final del camino. Ya ni más. Por la costa, quiero decir. Ahora bien, lo que no sabemos todavía en este momento es que hay una tercera opción, quizá incluso más arriesgada. Vamos parecidos en moto y bailamos parecidamente mal. Bailamos mal y no nos caímos, boludo. Eso estuvo bueno. Eso es un gran logro. 80 kilos por la gasolina y todo. Sí, todo. ¿Qué te han dicho? Que sí, hay lugar. Perfecto. Así que bueno. Vamos, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Cómo te llamas? Moisés, yo Carlos. El viaje nos ha traído hasta este rincón escondido del Caribe venezolano, Puerto Maya, un pequeño pueblo pesquero al que llega poco turismo debido a lo alejado y complicado de su camino y desde donde hay 3 formas para que mañana podamos salir de aquí. La más sencilla sería volver por donde vinimos hasta Puerto Cruz y de ahí tomar un camino algo roto pero asequible hacia la ruta principal. La segunda sería meternos por ese camino que todo el mundo nos ha desaconsejado hacer en motos tan grandes y tan cargadas y que nos llevaría hasta Colonia Tovar, un lugar muy turístico y famoso en Venezuela. Tengo un flash. No solo está terminando el día espectacular, sino que se promete una... Mañana promete. Mañana promete, pero de lo lindo promete. Y la tercera opción es una locura que se nos ha ocurrido al observar esta playa. Bueno, lo contamos mañana, vamos a cenar en la intimidad. Exactamente. Buenos días en la fresca Puerto Maya, a una temperatura ambiente de 47 grados a la sombra. Aquí está el bueno de Jason, ahí está, que es el artífice o uno de los artífices de nuestro cambio de planes de anoche. Coño, todo fino, agradecido por aquí, pues, que están dando una vueltica. Ahorita vamos a salir a llevarlo a Choroní. Efectivamente, nuestro siguiente destino es Choroní, otro pueblo costero del Caribe venezolano, pero que, como supongo ya ha quedado claro, aquí donde estamos, en Puerto Maya, acaba la carretera. Luego entonces, ¿cómo nos van a llevar? En lancha, vamos a montar la motico en la lancha, en lo que la tengamos montada. Le enseñamos, el pana hace otro videíto. Así que sí, anoche, viendo la cantidad de barcas que había en la playa, se nos ocurrió por qué no preguntar si nos podían llevar hasta Choroní. ¡Dale! Y así conocer el tramo de costa que no tiene carretera. Y agradecido porque están por aquí, son buenas personas, gente buena. Bueno, bien, vale. ¿Qué pensaste que éramos cuando nos viste llegar ayer con las motos? Coño, te voy a ser sincero, cuando bajé, cuando lo vi bajar, que estaba en la casa, pensé que eran poli. Que eran gente del gobierno. Y una vez que quedó claro que no éramos policías y sí turistas, conseguimos contratar esta barca. Vamos a traer todo y ahora empezamos a subir. Sí, claro, que ahí lo podemos montar muy top, Además de un ejército de buena gente para subir las motos y sobre todo una tripulación. Vicente, ¿no? Bienvenido todos, la gente que nos viene aquí a visitar, pues. Perfecto. Entonces vienes tú, Vicente, viene Jason, ¿alguien más? Carlos. Y Carlos. Y nosotros vamos a dividir el equipo. Yo grabo y tú levantas la moto. ¿Te parece? Linda tarea, man. Vamos, 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 vamos. Soy un señor ya mayorcito. Sí, pero queda tranquilo.
Dicho y hecho, nos ponemos manos a la obra. Por un lado tenemos que subir 2 motos de más de 200 kilos a una barca pensada para pescar, pero no para llevar este tipo de carga. Vamos, 1, 2, 3, dale. ¿Dónde va a quedar apretado? Creo que esto no, o sea, no está tirando de mi propia moto, no está tirando. Necesitaríamos tener otro punto de... Y todo esto, y siendo sinceros, estando pendiente de grabarlo todo con varias cámaras, lo que quizá nos está distrayendo de lo más importante en este momento. Venga, para. Anoche, mientras cenábamos, tuvimos una idea y era, en lugar de meternos en problemas por la trocha, nos vamos a meter en problemas por el agua. Por el agua. Hay que subir. Espero que no tengamos problemas en el agua porque no es lo mismo que en la trocha. Exacto. Vale, pues Vicente. ¡Vamos! Venga, más 1, 2, 3. Pero bueno, va a ser En la divertido. trocha o sea, mi esguince habría sufrido y en la barca sufrirían nuestros patrimonios. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No piernas ahí! Vamos, porque ahí se paró. ¿No tenés una soga larga? Porque la agarramos así, la pasamos del otro lado y la agarramos. Si no, allá terminamos en el fondo del mar. Sí. Cae, Vicente. Ay, ¿por qué no le das un móvil? Pará, No lo movéis. pará. Dámelo un segundo. Lo quería asegurar esto también. Vamos para allá. No, está bien. Ya, se vale. Vamos para allá. ¿Y Charlie? ¿Cómo estamos? Un poco estresados, pero todo bien. Porque todo va a salir bien. Todo va a salir bien, sobre todo si le dedicamos el tiempo. Da miedo cada vez que pone eso ahí. Dame. Claro, porque el cagón se cayó ahorita y... Jason ya está a punto del colapso. Todo bello. Bello. No, se va bien asegurado ya, ratón. Ya está Piro, la chica amarilla. ¿Ah? Viene. Bien, se echa Piro, claro. ¿Dónde anda el dron? ¡Saluda! Carlitos, ¿qué pasa? ¿Está todo bien o qué? Está nervioso. ¿Estás nervioso, no? Carlos nunca ha hecho esto. ¿Cuál es la que te da miedo? ¿Esta que caiga para allá o esta para acá? Para ayudar. Bueno, aquí. Hola, usted se defina. Entonces no hay para la negra que le dé. Carlos es el jefe y responsable de que todos lleguemos a buen puerto. Y nunca mejor dicho. Así que lo está pasando ligeramente mal. Cállate, el pana, que está asustado porque nunca ha hecho esto, el pana. ¿Estás preocupado, eh? Sí, está un poco asustado, pero íbamos bien. Yo, sinceramente, estoy tranquilo. Después del primer susto, creo que le hemos dedicado la necesaria atención a amarrarlas bien y ya no creo que caigan. Quizá llevo un exceso de confianza después de todos estos años viajando por el mundo y amarrando la moto a piraguas y canoas de todo tipo. Pero sea por lo que sea, empiezo a disfrutar de lo verdaderamente especial del día. Y es que estamos recorriendo un tramo de costa venezolana que solo se puede conocer desde el mar, porque aquí no hay carretera. ¿A todo esto? ¿Dónde vamos? A Choroní. Vamos a Choroní. Que no había camino. ¿Cómo va, capitán? Todo bien, vale, Pilito. Estamos navegando bien todo. A mitad de camino se encuentra Cepe, otro pueblo pesquero con una playa a la que llega algo de turismo, pero solo por mar. Aquí estamos en Cepe, un pueblo turístico, llama la atención, también para pescar. No tiene vía por carretera, solamente salida por lancha también, igualmente que en Maya. Carlitos, compadre, tienes cara de preocupado. Vale, estoy fino, ya se me está pasando ya. ¿Se te pasó la cagalera o qué? Pero todo bien, Carlos. Fino. Estamos a una. ¿Y aquí vive gente o no? Sí, hay habitantes,
vive familia, ¿Y de qué viven? ¿Del turismo o de la pesca? del turismo y de la pesca. O sea, que tienen sus propias barcas y aquí Sí, entran y salen. ¿Y claro. aquí en moto enduro, así de cross, se puede llegar? Sí, sí, en cross sí llega, por los caminitos, por la costa. Sí puede llegar por la montaña, claro. Y bueno, aquí vamos pues hacia Choroní, para adelante, disfrutando del viaje. Que así sea. Dejamos atrás la playa de Cepe y seguimos costeando la segunda mitad del trayecto en la que no hay carretera costera hasta nuestro destino final, Puerto Colombia. Puerto en el que, por cierto, queda el último escollo del día. Desembarcar dos motos muy pesadas. Vamos a llegar al pueblo de Choroní, mi gente. Pueblo turístico, lleno de salud, mi gente. Carlitos, ¿ya estás tranquilo? Vale, flipo que ya llegué. De Choroní sí sale para Maracay, La Victoria. Hay carretera. Pueden desplazarse en sus motos, en sus camionetas. Buenísimo. Ya llegamos y ya se me quitó el susto. Gracias, Carlos, por preocuparte, pero estaba todo bien. Listo, pues. Gracias. Buen trabajo, de verdad. ¿Te puedo pedir un favor, Charlie? Concentrate en la bajada. En que no se caiga nada. Ninguna cámara, ningún casco, ningún tornillo, nada. Pero no fue culpa tuya que se cayera el casco, ¿no? No, yo estaba adelante. Ey, ey, ustedes por nada del mundo se me bajen de la moto. En serio. Carlos, ¿qué te metes la mano? ¿Te la llevo pues para allá? Ellos, gente. Vino. Choquemos después de bajar las motos. Exacto. Ya casi está. Casi que falta es importante. ¡Aleo! Mira. No me quieres, Toma video, ¿sí? ¿Tú cómo te llamas? Sebastián López Hernández. Mira, como él también se llama Sebastián. Sebastián López Hernández, vivo en Central. Ahí vamos. Chócasela a él, que se llama como tú. ¿Te llamas Sebastián? Sebastián López. Gracias por todo. Siento las molestias. Una galletita. Tata, no te preocupes. Está todo bien. ¿Sí o qué? ¿Estáis tranquilos? Choca tú, compa. ¿Qué peinado vas, no? ¿Tú te vas? ¿Sí? Yo me voy ya, sí. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Tú? Mael. Ismael. Ah, ¿y de dónde vives? En Culina. Chao, chavales. Bueno, hemos llegado. El viaje nos ha traído hasta Choroní, ubicado en el parque nacional más antiguo de Venezuela, bautizado en 1953 con el nombre de Henry Pittier, en honor al geólogo, botánico y etnólogo suizo. Qué bonito este sitio, ¿no? Y al margen del dato cultural, que por supuesto he buscado en Wikipedia, Choroní es un lugar muy turístico gracias a su playa, y donde además puedes encontrar buenos restaurantes e infinidad de posadas. Y a una de ellas en concreto nos dirigimos, donde Sebas tiene una invitación de Reinaldo, el propietario. ¿Dónde estamos? Bueno, acá estoy con Reinaldo, que acá nos prestó, bueno, primero nos recibió, gracias Reinaldo, A la orden por aquí siempre. y segundo, bueno, nos habilitó acá el taller de él. Señorito, la suya también quiere. Sí, por favor, lavala bien a Pantera. Con shampoo, y agregale perfume después al final. ¿Tienes algo más
específico te vale así. No, ya está. No, yo no lo tengo porque mi hijo Bien, gracias por todo, de verdad. Buen viaje, hermano. Reinaldo, gracias, un genio. Suerte ahí. Gracias. ¿Por ahí salida no? Por aquí. Nos vamos de Choroní. Hemos estado una noche en un hotel muy a gusto de un seguidor de Sebas que nos invitó. Leaving all my worries, I prepare for something new. Bueno, la verdad es que le invitó a él. Cuando vio que éramos dos, pues no le quedó otra que invitarme a mí. Yo me ofrecía a pagar, pero el hombre nos quiso invitar a los dos, muy majo, así que genial. Y nada, este pueblito Choroní, que también no sé por qué se llama Puerto Colombia. Por lo que creo, pero no me hagáis mucho caso, que ya sabéis que a veces digo cosas que no son, el pueblo de Choroní está un poco más hacia el interior. Y esto es Puerto Colombia, que igualmente pertenece a Choroní y es desde donde se accede al puerto, donde llegamos ayer, y a la playa, donde nos dirigimos ahora. El pueblo es donde llegamos ayer en barca y aquí hay una playa muy espectacular, que es a donde vamos, por echarle un ojo. ¿Cómo estás? Queríamos ver la playa un segundo, freno la moto y... Quédate el cajo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Dejo la moto, miramos y volvemos. Y salimos. Muchas gracias. Argentina y España. Bienvenido. Nada, estamos intentando llegar... ¡Oh, qué bonita la playa!, ¿no? Bueno, esta es la playa... La verdad es que se ve mejor desde arriba. Moving on and on. Pero bueno, esto es Choroní. Hoy es festivo, así que está hasta arriba. Esto es el pueblo de Choroní, entonces. O sea que hay pueblo de Choroní, el otro que era Puerto Colombia y la playa que yo creo que se llama Choroní. Buenas, ¿podemos dar la vuelta por acá? Sí, gracias. ¡Gracias! Mira qué bonita la plaza. Mira la monja. ¿Cómo está usted? And on. I'm moving on and on. Y el río. Mira qué a gusto están. Bueno, nos espera un rato de camino, creo que muy bonito. El camino a partir de ahora para mí empieza sur-sur-sur. Y Seba se va para Caracas. Dejamos atrás Choroní y el Caribe venezolano y nos adentramos en el Parque Nacional de Henry Pittier, dirección Maracay, donde Sebas y yo nos despediremos después de hacer algo que supongo muchos estáis esperando. Me duele el pie más que antes de ayer. El día de ayer con la barca, la playa, el ir descalzo, me hizo más mal que todo el día de moto con las botas de enduro puestas. Así que nada, buen aviso. Así que me alegro mucho de no haber hecho la parte esa que íbamos a haber hecho difícil, porque está claro que en el momento que ponga el pie en un sitio un poco en falso y se me venga todo el peso de la moto al pie derecho, igual vuelvo a perder 2 semanas de recuperación o lo que sea. Los días que me quedan, pues hoy va a ser asfalto total y a partir de mañana a ver cómo está el pie, porque ya sí que se va a poner un poco más curioso, creo. Estamos yendo sur, pero estamos subiendo bastante. Estas son todas las montañacas que hay en esta parte de la costa de Venezuela, digamos, y que hay algunas playas, como vimos ayer en la barca, que son inaccesibles, y las que lo son, como esta, pues son carreteras muy enrevesadas, serpenteando entre las montañacas. Ha cambiado por completo la temperatura. Bueno, sigue siendo 27 grados, pero es que en la costa estábamos a 37, o sea, ha bajado 10 grados la temperatura, qué gusto. Joder, chaval, está esto como para ir deprisa. De repente te encuentras un trozo de río. ¡Qué bonito! Bueno, antes de despedirnos, creo que tenemos que hacer lo típico. Clásico y necesario. ¿Quieres probar la pantera? Quiero probar la pantera. Bueno, yo voy con Ducatán. Ahí, dale. Te la giro. ¿Querés? Bueno, puedo girarla, ¿eh? Así te la dejo más fácil. Venga, gracias. Es que con hierros no me apaño. Bueno, ha llegado el momento de cambiarnos de moto. Escúchame, ¿Qué? vení. Ah, Ahí te dejé manzanita para la escuela, te puse una botella de agua muy bien. y el cuaderno de comunicaciones. Hasta la primera va para abajo, ¿no? Entiendo. ¿Cómo es esta para prenderla? El botón para arriba y luego a eso y ahora... Arriba, la había puesto para abajo. La mía para abajo, por eso. Estamos listos, ready. Hostia, las estriberas de atrás me dan con los gemelos. Ah, mirá vos. Es bastante diferente, ¿eh? Oh,
Súper diferente. Se va. Más pesadita. ¿La tuya? ¿Es la mía? La tuya se ve más pesadita. Bueno, pues el equipaje. La moto es más ligera que esta. Pero la noto como más pesadita, como de trompa. En ese sentido. Está buena. Yo la noto rara toda, la verdad. A ver, mi moto en vacío son 200 kilos y esta en vacío yo creo que son como 215. El problema es que yo debo llevar a lo tonto, no sé, 30 kilos más que tú o algo así, ¿no? Sí, más o menos. Te estuve viendo un par de cosas en el equipaje que están de más, me parece. Es aceptable, no pasa nada. Yo creo que cuando empieces a viajar un poquito más, te vas a ir dando cuenta de qué cosas sacar. Yo creo que sí. Al año 20 voy a empezar a aprender. Sí, ahí recién vas a darte cuenta. No, claro, tú grabas con el móvil, así cualquiera. Yo llevo un puto arsenal. Tiene una potencia, ¿eh? ¿95 caballos? Estás encima de 115 en este momento. Tú dale un acelerón y ya verás. No, pero me gusta. Sí, a mí también. La diferencia es que yo tengo el manubrio más elevado, por eso me da otra sensación. ¿Y este de la manita qué? Para que le choquemos los 5. Pero anda lindo, me gusta. Sí, está guapa, tío. Este motor es mucho más japonés, ¿eh? Es como... No, y suena más... La mía petardea, tal, esta no petardea. ¿Petardea? ¿Petardea? ¿Qué sería petardea? O sea, acelera y suelta el acelerador de golpe. Y hace... ta, 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 ta. Esta no. Ay, lo que tiene es este control de tracción muy sensible, ¿no? Te diría que lo desactives porque en estas partes mojadas puede ser traicionero. O sea, lo notaba más sensible, ¿verdad? Ah, no, lo que pasa es que tú vas ahora, claro, yo voy, casi siempre voy en modo rally o modo enduro, que no lleva casi asistencia. Oh, shit. Linda, linda como suena. Me gusta el escape que tiene. Sí, a mí mi moto me encanta, tío. Te queda bien Pantera. Bueno, la percha... No, pero me gusta más el color de tu moto que el de... O sea, a mí me gustan las motos negras. Es linda. Sí, igual la Ducati es linda, este blanco que tiene. Es raro, ¿no? Verse uno en la moto del otro. Pues sí, la verdad. Te queda bien, ¿eh? Gracias. A ti también te queda bien, ¿eh? Oye, si quieres nos la cambiamos, porque esa se sale el camino para arriba y esta para abajo. No, está bien. Pero esta a Tierra del Fuego sabe llegar. Y esa Tierra del Fuego te va a llevar de lo lindo. He comprado un par de terrenos ahí por el camino, ¿eh? Así que seguramente se acueste en algún que otro lugar. Alguna que otra caída hemos tenido. Bueno, pues ni te cuento yo, vamos. Y esta no tanto, pero las anteriores han comprado terreno, vamos. En toda América y en todos los continentes. Ya te digo, en Honduras tienes para aburrir. Qué lindo. Qué bonita es mi moto, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, 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 casi te la... ¿Sí caes? Mira, ya el primer día casi me tiras el dron. Lo del dron no era nada con lo que... O sea, se me ha ido de delante y de detrás. Bueno, por suerte quedó filmado entonces. Tristras, qué susto, tío. Le tenés que acariciar el tanque a Pantera, es como acariciarle el lomo a un animal. Estoy acostumbrado a mi moto, tío, no sé. Qué loco como uno está acostumbrado a su moto y más que nada con todas las cámaras instaladas y todo lo que lleva, ¿no? Uno se siente como que está en un, no sé, parece un astronauta, digamos, ¿no? Una nave espacial, digamos, con todas las cosas que tiene uno el otro que no está acostumbrado. No, claro, obvio. Nosotros en general normalizamos la vida que tenemos y en eso entra tener una moto llena de cámaras y llena de cosas y tal. Es verdad que siento como que se te desacelera, ¿no? Como que petardea. Petardea, claro. A mí me encanta. ¿Así? Upa, 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 upa. Acabas de pasar rozando al coche y nos han pillado estos dos en el peor momento. El camino es súper estrecho. Estamos como en la parte alta ya, ¿no? Che, me acostumbré, ¿eh? Me gustó. Sí, yo poco a poco me voy acostumbrando, pero me gusta más mi moto, la verdad. Siento decírtelo. Te digo lo mismo en realidad. Sí, me gusta más la mía también. Pero porque uno está acostumbrado también. Upa, upa. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Qué lindo. ¿Cuánto hace que empezaste el viaje? Empecé hace 2 años casi y medio, sí, 2 años y medio, 5 de marzo del 2021. ¿Justo después de la pandemia o de...? Claro, en realidad lo iba a arrancar el 21 de marzo del 2020 y el 19, 2 días antes, comienza la cuarentena, pandemia, que bueno, nos retrasó a todos y se me postergó 1 año la salida
del viaje. ¿Y has hecho todo Sudamérica? Exactamente. ¿Te han faltado las Guyanas? Sí, porque es por donde voy a regresar después hacia Argentina, no sé cuándo, porque la idea no es solo hacer América, sino por ahí seguir con la vuelta al mundo, así que la idea es bajar por las Guyanas. Pero el primer objetivo es llegar hasta Alaska, ¿no? Sí, primer objetivo es completar América y luego seguir con la vuelta al mundo. Y el Darién casi seguro que lo haces en avión, ¿no? Creo que es la idea y creo que va a ser lo más conveniente, pero bueno, como decís vos, no plans. Uy, qué bonito se está poniendo esto. Uy, ha rozado una roca con mi maleta derecha. Mi maleta derecha va más fuera de lo normal. Supongo que la tuya también por el tubo de escape o... Sí, van un poquito más afuera. Más o menos va 1 milímetro menos de la última roca que has cruzado. Hasta ahí llega a la derecha, ¿vale? Para que pilles tú la referencia. Ya calculé ese milímetro. Eso es, justo. Ya calibré la cabeza con ese milímetro. Perfecto. Ya sabes, todo lo que necesites de aquí para arriba me vas diciendo. Tenemos muy buenos amigos moteros en todos los países que vas a atravesar, que nos han ayudado mucho a todos los anteriores y a los que venís después, pues igual. Buenísimo, lo mismo, sí, lo mismo de acá para abajo. Estás en casa, así que en lo que te puedo ayudar sabes que sos más que bienvenido. También la verdad es que ha sido un placer estos 2 días porque llevamos ritmos parecidos y lo hemos disfrutado más de lo normal, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, no solo en la ruta, sino fuera de arriba de la moto, digamos. Lo disfrutamos mucho. Mismo ritmo de levantarse por la mañana tarde. Todo, de arrancar 2 horas, 3, 4 horas tarde. Oh, chaval, mira a la izquierda, hay unos paisajacos espectaculares. Podrías parar ahí y ya cambiamos la moto, sí. Vamos. Hola. Mirá. Bien, ¿eh? Lindo. Sí, es ser Maracay, supongo, ¿no? Muy espectacular. Obviamente desde la GoPro no veréis un carajo, pero ahí hay una ciudad grande que creemos que será Maracay. Bueno, ¿seguimos o qué? Let's go. Hogar, dulce hogar. Uy, qué raro que me siento ahora. Sí, yo también un poco, tío. Voy a tardar poco en acostumbrarme a este primer momento. Hacía mucho que no pasaba por una alcabala, ¿eh? Desde que salimos de Caracas, bueno, las del parque este, pero... Bueno, nos queda poco para llegar al desvío y por tanto a nuestra despedida, Sebastián. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pues yo creo que ya la próxima será un asado en Argentina, yo creo. Y sí, mínimo, nos vamos a tener que encontrar allá de alguna manera. No sé cuándo llegarás. Pues... ¿Cuándo llegarás a Tierra del Fuego? Que es la gran pregunta que nos hacen siempre. Yo quiero llegar con 50 años. O sea, ni con 49 ni con 51. Tus 50 en Argentina, me comprometo a viajar. Te hago la fiestita de cumpleaños en Argentina. Hacemos un gran asado por mis 50. En fin. Me da bastante fiaca el día de hoy en moto, la verdad, porque va a ser todo asfalto, muy aburrido. Pues esta ciudad es Maracay. Y luego está Maracaibo, que es otra, ¿no? Claro, Maracaibo está en la frontera. La del lago Maracaibo, y esta es Maracay. No se volvieron muy locos con los nombres en esta zona, ¿no? A uno le sacaron el final y listo. Mucho calor, 35 grados me marca a mí la moto. Qué locura, macho. Bueno, ya quedan 5 o 6 cuadras. Vos vas para la derecha y yo voy para la izquierda. Estamos a punto de despedirnos, querido Sebas. Ha sido un gusto. Igual. Qué pedazo de árbol, ¿no, tío? Somos dos boludos. Dos niños de 25. Tú estás a 5 y yo estoy a 20. Literal. No, fue un placerazo, de verdad. Igualmente, tío. Qué lindo haber coincidido, ¿no? Igual. Tú te gusto. Dale. Buen viaje. La gente es majísima. Hemos para despedirnos bajo un árbol y la señora nos ha despedido como si fuéramos sus hijos. Hay mucha carencia de recibir gente de fuera, yo creo. Bueno, aquí nos vamos a despedir. Ahora sí. Mira, una última alcabala. Ahora sube para allá. Y yo para allá, sí. ¿Ok? Buen viaje. Igualmente. Otra alcabala. Tipazo. Qué bien me lo he pasado, chavales y chavalas. Que aparte de que el estilo de viaje es parecido en cuanto a la moto, porque pues más o menos vamos por caminos parecidos, tenemos el sentido del humor muy parecido también y de estar todo el rato metiéndonos uno con el otro. En fin,
En fin, que me despido de Sebas, el que ha sido un excelente compañero de viaje, y sigo mi camino en solitario, hacia el sur, dirección Mérida y los Andes venezolanos. Bueno, o eso espero. ¡Vámonos! Buenas tardes. Otra alcabala, ya se me había olvidado lo que era eso. Por la costa no había. Sigo. Curiosamente, las costas menos habitadas de Venezuela, y donde en teoría el país es más vulnerable a una posible invasión o al tráfico de drogas, es donde no hay alcabalas. Y sin embargo, en el interior del país y por donde viajan los ciudadanos venezolanos y los camiones de mercancías legales, como esta carretera, se suceden una tras otra. Por lo menos, curioso. Española.